¿Qué tal? Queridas amigas, queridos amigos, muy buen día. Hoy es miércoles, es 4 de enero del 2023. Este año que está caminando muy rápido. Ya llevamos 4 días de enero. Bienvenidas, bienvenidos a este rico café con Saldaña. Este es el espacio número 50 ya, 50 de la segunda temporada. Agradecemos su presencia y le damos inicio a este espacio saludando a cada una de las personas que se hacen presentes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Le deseamos lo mejor hoy porque tenemos una información interesante que les va seguramente a servir para recordar, porque es volver a vivir, para que hablemos de Tijuana, historia de familias, y traigamos al presente lo que fue la vida de nuestros abuelos, la vida de nuestros padres. Iniciamos con la canción de Carlos Cortés Bustamante, dedicada a esta ciudad de Tijuana, que igual que ustedes y nosotros le decimos muchas gracias, Tijuana, por ser como eres. Iniciamos. Realizando gentil y generosa los sueños y fortuna de tu gente, has sido comprensiva y amorosa, distinguida, graciosa, diferente, porque has sufrido mucho, eres más fuerte, has visto la maldad antes y ahora, aunque hablen mal de ti sin conocerte, Dios te ha hecho más digna y más señora. Tijuana, mi ciudad, te amo, Tijuana, te amo desde aquel primer instante, te quiero como madre y como hermana, siempre me hace sentir muy importante. Tijuana de mi amor, te amo, Tijuana, y no me cansaré de repetirlo, en ti yo pongo toda mi esperanza, tú eres mi tesoro desde niño. Alejado de ti yo sentiría un mundo de nostalgia y de tristeza. No puedo yo olvidar esa alegría que muestra tu romántica belleza. Aquí estoy como hombre para amarte, para darte mi honor y defenderte, con alma y corazón por siempre honrarte y entregarte mi ser hasta la muerte. Tijuana, mi ciudad, te amo, Tijuana, te amo desde aquel primer instante, te quiero como madre y como hermana, siempre me hace sentir muy importante. Tijuana de mi amor, te amo, Tijuana, y no me cansaré de repetirlo, en ti yo pongo toda mi esperanza, tú eres mi tesoro desde niño. Tijuana de mi amor, te amo, Tijuana, mi orgullo se enaltece al nombrarte, que Dios te lleve siempre de la mano, te doy mi corazón, te amo, Tijuana. Te amo, Tijuana. Así es una forma de agradecerle a esta comunidad tan especial que es nuestra querida Tijuana, todo lo que hemos recibido de ella. Por ello, estas dos imágenes muestran en la precisa
y exacta dimensión lo que significa estar agradecido con la comunidad tijuanense. Agradezco a Felicidad y Humberto Silva, al licenciado Roque González, al queridísimo doctor Tarcisio Villarruel Hernández. Me estoy reportando desde el Hospital Sharp. Fíjense nada más qué bonito detalle que en esta era digital, lo virtual ya tomó el mando, y ustedes allá y nosotros aquí queremos recordar personalidades como la que están ustedes viendo, que es la señora María Rubio de Sandoval, que tuvo a bien allá en la Colonia Libertad fundar lo que fue el asilo de ancianos San Vicente de Paúl. Y también recordar con mucho cariño a nuestro dilecto Guillermo Sánchez Memus, que con esa imagen así somos recibidos en Tijuana, con los brazos abiertos. Por ello agradecemos la presencia de ustedes que están aquí con nosotros, y sobre todo en el sentido de que están ustedes en un espacio en donde recordar es volver a vivir, pero también a través de documentos, de entrevistas, y como ustedes se dan cuenta, hoy no llega nuestro entrevistado, no llega nuestra entrevistada, pero son situaciones lógicas en una Tijuana que es diferente, sobre todo porque estamos en tiempo de frío, y ayer de igual manera la mesa estaba vacía, pero en una mesa, en un café, tomando café con Saldaña, con un rico café con Saldaña, todo se resuelve. En una mesa se resuelve la problemática mundial e individual. Eso es lo importante. Qué bueno que está Roque González, al cual agradezco mucho, porque el día de hoy, en este espacio que es recordar, porque Tijuana es historia de familias, vamos a recordar a un extraordinario personaje. Hubo en el Tijuana de nuestros abuelos, en el Tijuana de nuestros padres, la presencia de personajes extraordinarios. Agradezco al maestro Jorge Satarain Rosarito en Tijuana, que esté presente porque él es maestro, y el día de hoy, al igual que el licenciado Roque González, agradecido su servidor. Aquí voy a cambiar de imagen para que Miguel Tapatío te agradece mucho, licenciado Roque González, Tarcisio Villarruel Hernández, que estás aquí, Humberto Silva, Roque González, muchas gracias, te dice Miguel el Pato Tío, por estar aquí. Muchísimas gracias, Jorge Satarain, feliz año, claro que sí. El día de hoy vamos a ver cómo en aquella Tijuana que se fue formando de los años 20, 30, los personajes que hicieron posible esta transformación extraordinaria de Tijuana se logró porque hubo maestros en una escuela, hubo personajes. Agradezco a Rafael Amaral Ramírez que esté aquí con nosotros, porque el día de hoy vamos a hablar de un personaje que es maestro, pero también que fue extraordinario ciudadano, y es inclusive parte muy importante de lo que es el mutualismo en Tijuana. Entonces, gracias a Roque González, que nos dio la posibilidad de traer esta información, la cual fue lograda por las entrevistas del licenciado Jesús Ortiz Figueroa y de Irma Anchondo. Y estuve precisamente hablando de este personaje que es
muy importante en nuestra ciudad de Tijuana. Es nada más y nada menos que el maestro Arturo Pompa Ibarra. Y vamos a leer este trabajo porque precisamente fue el maestro Arturo Pompa Ibarra, un ciudadano que hizo extraordinarias cosas por Tijuana. Extraordinarias cosas. Fíjense que en este contexto de vida, el maestro Arturo Pompa Ibarra, al igual que, por ejemplo, el día de ayer hablamos de don Alejandro Villalbazo y nos platicaba luego de esa entrevista don César Cázares Treguarta que Alejandro Villalbazo ha hecho extraordinarias cosas por Tijuana. Entonces, aquí está Rafael Ramírez que nos dice, Rafael Amaral Ramírez, que nos dice que es parte importante del Benemérito Centro Mutualista Zaragoza. Estamos en un 10 de marzo de 1988. 1988. Esta es la entrevista de el maestro Jesús Ortiz Figueroa y la señora Anchondo. Profesor, muy buenos días. Usted, como antiguo residente de Tijuana y como formador de muchas generaciones de tijuanenses, tiene muchas cosas, tiene muchos recuerdos, muchas enseñanzas que transmitirnos, mucha experiencia en lo particular. Cada vez que platico, dice don Jesús Ortiz Figueroa al profesor Pompa, cada vez que platico con usted, aprendo muchas cosas. Así es, en una charla, con un rico café, con Saldaña, aprendemos de ustedes. Por eso agradecemos su presencia. Y le preguntan al maestro que cómo llegó a Tijuana. Diana Karin, muchísimas gracias. Jorge Martínez Cepeda. Estamos hablando del trabajo de el licenciado Jesús Ortiz Figueroa, que fue compañero también del maestro Jorge Martínez Cepeda, que ya está presente, que mi queridísima sobrina Diana Karina está presente, y el profesor Pompa dice respecto cómo es que llegó a residir aquí a Tijuana. Fíjense bien cómo las cosas se van sumando de Sonora para acá. Ayer hablamos de don Alejandro Villalbazo. Ahora vamos a hablar del maestro Arturo Pompa. Y dice, yo trabajaba en Sonora, que es mi ciudad y mi estado natal. Trabajaba en Nogales, Sonora. Era director de la escuela Enrique Pestalozzi y como inspector local a mi cargo estaban 14 escuelas y algunos compañeros sonorenses me insistían mucho que me viniera a la Baja California porque sabían que tenía muchos puntos escalafonario en mi estado natal y por eso espíritu de juventud. Entonces yo tenía 26 años, me vine a Tijuana, me vine a la Baja California, pero como algo remoto, no muy lejano, porque mediaba entre las ciudades que he mencionado y Mexicali, por ejemplo, un enorme desierto. Había un enorme desierto y todavía lo hay. Y en ese amplio territorio, pues se habían tragado a muchos seres humanos ese desierto por la falta de carreteras. Y me resolvía que el maestro Matías Gómez, ya vamos a hablar entonces de dos personajes. Dice don Arturo Pompa Ibarra que en ese tiempo había otro personaje también maestro extraordinario. Vayan aprendiendo estos nombres porque son referente a la transformación de esta ciudad de Tijuana, de este brazo fuerte que es la Baja California. Don Matías Gómez era director de educación en aquel entonces y pues me vine a Mexicali. Me hice cargo, dice don Arturo Pompa, me hice cargo de una escuela que fue
la primera escuela de Mexicali. Es la más antigua. Es la Escuela Cuauhtémoc. Ahora es la Casa de la Cultura. No sé si todavía sea la Casa de la Cultura en Mexicali, la Escuela Cuauhtémoc, porque este escrito es de 1988. Y al año siguiente ya tenía yo un ascenso allá en la ciudad de Mexicali. Pero por un cambio que hubo en la dirección de educación, o sea, dejó Matías Gómez la dirección y el profesor Ángel Ábrego fue el director. Y promovía la escuela Miguel F. Martínez, donde el director era Ángel Ante, que en aquel tiempo era director de una escuela en la colonia Progreso, que está enseguida de la escuela Zaragoza y camino hacia Tijuana. Le pidió que yo fuera una de esas personas para que lo respaldara y me vine como profesor de cuarto año a la escuela Miguel F. Martínez. Llegué el 20 de agosto directamente a la escuela. De pronto me encontré, fíjense lo que vamos a aprender de esta entrevista. Me encontré con una Tijuana muy nebulosa. Tenía una neblina, una saturación de humedad muy sorprendente. Una ciudad pequeña. No existían las colonias viejas, por ejemplo, la Libertad, la Independencia, apenas estaban en formación. La comunicación del río era un puente de madera por la zona del río. Fíjense, dice el licenciado Roque González: encontraré revistas, memorias de la inauguración del Puente México, camino a Tijuana, a La Paz, en 1946, la memoria del gobierno del estado sobre la evacuación de las residencias del río, etc. La subiré. Muchísimas gracias, licenciado Roque, porque de esa manera se amplía la información. Pero fíjense cómo está hablando el profesor Arturo Pompa de cómo llega a Tijuana. Dice: y llegué a la escuela Miguel F. Martínez, Miguel Filomeno Martínez, y había sido edificada en 1924. Tenía solamente los salones de enfrente, por el lado de la avenida D, que ahora es Miguel F. Martínez. Después, el señor Baron Long era parte importante de lo que era el casino de Aguascaliente, del hipódromo de Aguascaliente. Era socio, era uno de esos personajes. Y él, Baron Long, construyó precisamente unos salones. Obsequió 2 salones por la calle Cuarta y otros 2 por la calle Quinta. Entonces ya fueron todos los salones, los 6. Ya se hizo una especie de herradura. Era un predio que yo medía con mis propios alumnos, porque era lo que hacía en ese lugar. Y ver en dónde estábamos y qué hacíamos. En la escuela Martínez, el predio, fíjense bien, el predio eran de 70 metros de este a oeste y 110 metros. Total eran 7,700 metros la superficie que comprendía la edificación de la escuela Miguel F. Martínez. Los patios y las barracas que estaban en la parte superior eran lo que es ahora la avenida Mutualismo. Y entonces era en ese tiempo la avenida E. Entonces, quiero hacer un paréntesis para comentarles que estamos leyendo esa entrevista que el licenciado Roque González nos dice que ya encontró mucha información de esta escuela del profesor Arturo Pompa y la vamos a ir a comentar poco a poco. Pero el maestro Arturo Pompa Ibarra, porque una cosa nos lleva a otra, fíjense, nosotros hemos hablado de la Avenida Revolución, que es una de las más importantes de Tijuana, pero hay otra
calle paralela a la Avenida Revolución es la Constitución. La Avenida Constitución es producto del ingenio, de la creatividad, de la sugerencia del profesor Arturo Pompa Ibarra. Él llegó en aquellos ayeres a la escuela Miguel F. Martínez, eran los años 20, pero para 1957, el 5 de febrero, se cumplían los 100 años de la Constitución mexicana, y fue sugerencia del maestro que la avenida B se cambiara de nombre y se llamara Avenida Constitución, y fue inaugurada precisamente un 5 de febrero de 1957 como Avenida Constitución. Entonces, esa es otra de las aportaciones de este maestro. Vamos a continuar leyendo la entrevista de el licenciado Jesús Ortiz Figueroa con el maestro Pompa, gracias al licenciado Roque González, que fue el que nos hizo posible esto. Entonces, dice el maestro, me tocó un cuarto año, fíjense nada más, le tocó un cuarto año al maestro Arturo Pompa Ibarra en la escuela, porque eran 2 salones y eran 112 alumnos, y para trabajar cómodamente le pedía anuencia al director mientras venía el titular para que se fusionara la sección A y B. Juntaba yo los grupos para excursiones. Los llevaba a excursiones el maestro Pompa Ibarra, porque en aquel tiempo la excursión era parte básica de la formación del alumno, porque creo que ahora casi ya ni se practica. El profesor Arturo Pompa Ibarra llevaba a los alumnos, por ejemplo, al Monte San Antonio. Si yo les pregunto dónde queda el Monte San Antonio, pocos me van a saber decir dónde queda. El Monte San Antonio es donde está el Canal 6, el Canal 12, las antenas de televisión. Ese es el Monte San Antonio. Entonces, desde el centro de Tijuana, caminaban y subían hasta el Monte San Antonio. Los juntaba también, dice el maestro Pompa, para ciertas labores agrícolas que también son muy esenciales. Como trabajábamos mañana y tarde, pues a veces citábamos a nuestros alumnos para que observaran alguna constelación. Agradezco al doctor Fernando Huaquira, que está presente aquí con nosotros. Fernando Huaquira es doctor en química de la UABC. Le agradezco mucho su presencia, y estamos hablando pues de aquella educación que era de nuestros abuelos aquí en Tijuana, gracias a maestros tan especiales como don Arturo Pompa Ibarra. Entonces, estamos hablando de que también los traía en la tarde noche, para que vieran la constelación, aparte de llevarlos a excursiones. Y como una cosa nos lleva a otra, quiero comentarles lo siguiente, que este espacio, este rico café con Saldaña, que es el programa número 50 de la segunda temporada, 50, no es 50, 50, segunda temporada, gracias a Carlos Cortés Bustamante. Estamos aquí en las instalaciones de lo que es Farmacia Internacional, calle Tercera y Avenida Niños Héroes. Entonces, estamos precisamente gracias al patrocinio de Alejandro Rodríguez Trivis, que es el mejor basquetbolista que ha tenido Tijuana. Es hijo, por tamaño, el mayor de don Francisco Rodríguez Bocabrava. Y como una cosa nos lleva a otra, agradezco, nos recuerda que hoy es 4 de enero, Día del Periodista.
Este es un periodismo cultural, este espacio. Nos felicitamos también por ello. Pero también en esta era digital, en donde lo virtual ya tomó el mando, ustedes allá y nosotros acá, transmitimos y agradecemos su presencia. También agradecemos a don César Cázares Treguarta, que es parte importante del patrocinio de este trabajo. A don Armando Abaquián Gámez, que nos lleva su nombre al Hotel César, a la cuna de la, precisamente, ensalada César. Y luego, también esto nos lleva a lo que es, básicamente, otra de las empresas importantes, Circo del Mármol. Tiene 33 años en Tijuana con la misma razón social. Ese es de la Tijuana que estamos hablando, de la trabajadora, de la empresaria, de la visionaria, de que poco a poco las cosas se logran. Y el Circo del Mármol en pisos, en azulejos, tiene los mejores precios de ambas Californias. El teléfono, apúntenlo, 664-684-9490. Circo del Mármol, que está frente a la Glorieta Cuauhtémoc. Y también hay una sugerencia que son importantes. Decir que gasten su dinerito en Tijuana, que planten un árbol para que sea mejor todo esto, que además se ponga la basura en su lugar y que se respeten los señalamientos de tránsito. Vamos a irnos al meollo del asunto de este tan especial día, el 50, programa 50 de la segunda temporada. Y ustedes están viendo que no hay invitada, no hay invitado, porque es natural. Los fríos no están para más y hay muchas situaciones de enfermedad. Queremos que la salud llegue pronto a cada una de las personas que han sido invitadas y que su salud mejore. Por ello, el profesor Pompa llega y leemos y continuamos con esta interesantísima entrevista. Yo tengo algunos trabajos de esa tan especial fecha. La constelación de Orión, por ejemplo, la Osa Mayor, la estrella polar, la veíamos con nuestros alumnos. Unas noches claras citábamos a los alumnos en el patio. Era una labor muy bonita. En mi trabajo, los albores de la escuela Miguel F. Martínez, presento algunas fotografías. Eran una población muy pequeña, muy pequeña. Se decía que tenía 12,000 habitantes, pero, dice el maestro Pompa, pero yo por ningún lado los encontraba, ni 10,000. Entonces, probablemente haya tenido unos 8,000 habitantes. Muchas de las gentes vivían de aquí en Tijuana, vivían pero en San Isidro, en Chula Vista, en National City. No menciono los nombres porque no es el caso. El otro día vi un acta de un grupo, el cual eran excursionistas, dice el maestro Ortiz Figueroa, y formaba ese grupo tan especial de excursionistas, lo formó el señor Enrique Silvestre. Sí, dice, usted nunca supo de él. El señor Silvestre estaba aquí cuando yo llegué. Hay personajes que sí, se da uno cuenta, son muy importantes en esta ciudad. Y por eso hay que recordarlos. El señor Enrique Silvestre es uno de ellos, muy importante, porque tenía cosas muy positivas.
Pero hay otros, dice don Arturo Pompa en la entrevista, se encargaban de desprestigiar a Tijuana. Pero Tijuana fue recomendada, muy especialmente cuando un joven de Tijuana iba a estudiar a la ciudad, lejos de aquí, a la Universidad de México, a Guadalajara, a San Luis Potosí, a otras universidades. Generalmente traía las mejores calificaciones. Agradezco a José Antonio Suárez Arestegui, que ya está con nosotros. Le mando un abrazo de feliz año. Y resulta que en esta entrevista el maestro Pompa está poniendo los puntos sobre las IES de lo que era aquella Tijuana a través de las escuelas, de los alumnos de esas escuelas. Entonces, yo les digo a cada uno de ustedes, cuando ya rebasaban los primeros años de estudios en aquellas universidades, llegaron a ser maestros antes de recibirse. Es decir, los alumnos que iban de aquí a esas universidades, inclusive se llamaban y eran después maestros. Volvemos al detalle de que en una escuela se forma un ciudadano. Tal es el caso de una señorita que es Eugenia Kenenet. Es hija de alemán y de una maestra. Fue a estudiar a la Universidad de Guadalajara, la Universidad del Estado en Guadalajara, y antes de terminar su carrera de abogada, ya la habían nombrado maestra de literatura de la preparatoria de esa universidad. Su abuelo, don Lucio Núñez, me estimaba mucho y yo también lo quería mucho a él. Siempre lo iba a visitar porque el punto de contacto era María Eugenia, precisamente María Eugenia Kenenet. Y me dice, profesor Pompa, María Eugenia está trabajando como maestra de literatura en la preparatoria, pero ella no se lo va a decir. No quiere que se lo diga usted porque usted fue su maestro de literatura y lo admira mucho. En eso llega María Eugenia cargada de libros y le hice la pregunta. Se puso roja, roja, roja. Y así, con todo y la pena que no pensaba decírmelo, le dije yo, María Eugenia, a usted le dieron el nombramiento de maestra de literatura no porque sea la más guapa, la más bonita del grupo, ni porque sea influyente, no, ni rica. Le dieron el nombramiento porque no hubo más remedio que dárselo, porque usted se lo merece y no esconde ni esconda ese honor. Diga de dónde vino. De Tijuana. Diga, por favor, que llegó de mi Tijuana. Y así pasó con Carlos Ibarra. Así pasó con otros que en deportes, y ahí llegamos al meollo de este programa, en deportes ni se diga. Todos los alumnos buscaban los muchachos y lograban el primer lugar. ¿Y cómo estaba organizado el deporte aquí en Tijuana? El deporte comenzó en las escuelas. Yo fui maestro de deportes, dice el maestro Pompa, y quiero decirles a ustedes que esta es la razón principal de este espacio, de este programa. Porque gracias al deporte, la imagen que fue precisamente promovida por la frívola Tijuana, de la frívola Tijuana, el deporte la cambió. Y fue precisamente por los maestros que hicieron posible, eran los que dirigían a los muchachos hacia la práctica de la frase, mente sana en cuerpo sano. Entonces, de eso viene el meollo de esta tan especial programación, que es la número 50, y vamos a dar el testimonio de ella con
lo que estamos leyendo de la entrevista del maestro Arturo Pompa Ibarra, porque es increíble. 1932 hubo una Olimpiada en Los Ángeles. 1932. Dos tijuanenses corrieron los 100 metros planos representando a México. Ambos eran de Tijuana. Fernando Ortiz Araiza y Arturo Argüello, un hombre ícono aquí en Tijuana. Pues Fernando Ortiz Araiza corrió los 100 metros planos en la final, cosa que jamás ha sido repetida por un mexicano. Desde 1932, un tijuanense, don Fernando Ortiz Araiza, fue participante de esa competencia y jamás ningún otro atleta mexicano ha corrido la final en los 100 metros planos. Entonces, vamos a ir al testimonio de los nombres y apellidos de quienes fueron con el deporte cambiando esta tan especial calificación que le tenían para la ciudad de Tijuana. Le decían frívola por decir algo, pero no era fibra. Era gracias a ellos, a los deportistas, transformada en triunfadora. Y eso es lo que vamos a leer en este momento. Yo estaba en la escuela normal y entré al equipo de primera fuerza de básquetbol. Tenía también afición por ese deporte. También, dice el profesor Arturo Pompa Ibarra, fui paralelista, participé en varios deportes, en natación. Es que en deporte todo me gustaba y aquí comenzó el deporte gracias a un maestro de deportes que se llama, vayan aprendiendo este nombre, Lamberto Álvarez Gallú. Él y su servidor iniciamos, por ejemplo, la formación de pirámides humanas. Tengo por ahí algunas fotos de pirámides humanas y se las voy a mostrar. Pero aquí, en el gimnasio de la escuela Álvaro Obregón, hacíamos los entrenamientos. Es que en la escuela Álvaro Obregón tenía cancha deportiva extraordinaria, tenía un básquetbol interno, pero también tenía atletismo, tenía un campo de fútbol extraordinario. Entonces, la escuela Álvaro Obregón, hacíamos los entrenamientos. Llegamos a triunfar en las escuelas, en distritos. Fuimos a ganar hasta San Dieguito, hasta Encinitas y otras ciudades circunvecinas. Les ganamos a los equipos con nuestros equipos de básquetbol. Yo tuve esa satisfacción que en Mexicali el primer año formé un equipo de básquetbol y comencé a formar paralelistas. En aquel tiempo yo ya no recuerdo, ahora tengo 57 años menos, ya no podría nada más que platicar. Y había otros equipos, sí, nosotros teníamos mucha relación con el ejército y jugaban voleibol contra el ejército, porque aquí me encuentro a uno que era sargento, le platico y se acuerda mucho, ya está entrando en años, los años corren para todos, parejo, parejo, parejo. Y platicamos por aquellos años y gozamos con aquellos recuerdos. Muchos de los encuentros que se hicieron en el Palacio Viejo, ahí en la calle Segunda, donde está el IMAC, ahí había una cancha de básquetbol. También existían dos equipos que fueron rivales eternos. Fíjense cómo estamos aprendiendo en esta charla. Gracias al licenciado Jesús Ortiz Figueroa y obviamente a Roque González, que nos dio posibilidad de tener estos documentos, la entrevista del maestro Arturo Pompa Ibarra, que es
muy importante. Y como es día 4 de enero, y alguien cumple años muy importante en este espacio, en este rico café con Saldaña, vaya, para Carlos Cortés Bustamante, las saldañitas. Y estas son las saldañitas que cantaba don José, acompañado del Pato Lucas, se las cantamos a usted. Muchísimas gracias por el apoyo tan especial que recibimos en este rico café con Saldaña. Hoy, don Carlos Cortés Bustamante cumple años. Ojalá que tenga fuerza para que sople y apague todas las velitas, que ya son muchas. Felicidades, Charlie. Carlos. Entonces, decimos pues a ustedes que en este cambiar de imagen, también digo, existía, dice el maestro Pompa, había dos equipos, eran rivales eternos. Los nombres y apellidos de esos rivales eternos los he publicado muchas veces. Búsquenlos, por favor, porque ahí en esos encuentros de básquetbol en la escuela Miguel F. Martínez y después en lo que era el Palacio Municipal en la calle Segunda, donde está el IMAC ahora, pues había encuentros entre los Diablos Rojos y los Nacionales. Aquí hacíamos las canchas, nosotros hicimos la red también, la acera para el softball y fuimos campeones. Les ganamos al equipo del otro lado de softball. Fíjense, le ganaron a los equipos de norteamericanos. Hay personas que han dicho que ellos se introdujeron en el softball. No es cierto. Ya para los años 50 el softball ya lo teníamos 20 años antes. Algunos de mis alumnos jugaban softball. Uno me habla por teléfono y me dice, ¿qué no defiende usted a eso? No voy a establecer una polémica. Ustedes digan lo que deben de decir. Entonces, ese es parte de lo que el maestro Arturo Pompa nos está hablando de esta tan especial fecha, 4 de enero, donde precisamente se cambia con el deporte la imagen de Tijuana. Haga así cuando los edificios sólidos que ya había en Tijuana, muy bellos, existen todavía. El hotel comercial, dice don Arturo Pompa. Yo fui invitado una de las primeras veces porque fui maestro de los hijos de don Fausto Gutiérrez. Don Fausto Gutiérrez, pues es el que tiene el nombre del gimnasio por la avenida Agua Caliente. Entonces, fíjense cómo el deporte así fue cambiando esta situación. Y así, con este tan especial día, que es el programa número 50, queremos agradecer la presencia de ustedes. Esta fue documentación lograda por Roque González, que nos facilitó la posibilidad de tener esa entrevista al maestro Arturo Pompa Ibarra, que es uno de los personajes. Este fue el programa número 50 de la segunda temporada de Un Rico Café con Saldaña. Los esperamos, Dios mediante, mañana. Les agradecemos mucho su presencia y ojalá que les haya servido de algo. Muchas gracias. Gracias.